Es José Alfonso Rodríguez Solano. Yo les estaré hablando sobre el teorema fundamental del álgebra. Antes de iniciar, vamos a estar mencionando el enunciado como tal para comprender un poco más sobre lo que es el teorema fundamental del álgebra, donde nos menciona que toda ecuación polinómica de grado n con coeficientes complejos tiene n raíces complejas. Es decir, si tenemos un polinomio, por ejemplo, en este caso de grado n, vamos a tener n raíces complejas, tal que en este caso vamos a decir que los coeficientes pertenecen a los números complejos. Antes de iniciar con los antecedentes, es importante como tratar de visualizar las posibles conjeturas o el razonamiento que realizaban muchos personajes en los siglos pasados. Entonces, sabiendo y teniendo en cuenta que el plano cartesiano fue diseñado por Descartes en el siglo XVII, entonces, esto vino a facilitar muchas situaciones para saber las raíces de un polinomio, pero igualmente que quedaba ciertos vacíos para ese tiempo, por lo que igualmente es fundamental ver cuáles fueron esos vacíos que se presentaron durante el proceso de la construcción del teorema fundamental del álgebra. Por ejemplo, acá tenemos el plano cartesiano, ¿sí? Y podemos ubicar, por ejemplo, en este caso, que las raíces de un polinomio de grado 1 va a tener una solución, ¿sí? Entonces, en este caso, simplemente tenemos una raíz. Pero, ¿qué pasa cuando tenemos un grado que sea de grado 2? Entonces acá evidentemente podemos ver que este polinomio de grado 2 va a tener dos soluciones porque está intersecando en el eje X en dos puntos. Pero posiblemente, eh, ¿qué pasa, por ejemplo, en estos acá? Entonces vemos que el polinomio de grado 2 ya no tiene dos soluciones reales. ¿Sí? Entonces, es acá donde en los siglos pasados, cuando no había ningún conocimiento sobre los números complejos, entonces es donde decían que el enunciado, el tema fundamental del álgebra era falso, ¿sí? Entonces, porque en este caso veíamos que no tenían soluciones. Entonces, era necesario todavía investigar qué pasaba con esas soluciones. Podemos ver también otro caso cuando es de grado 3, ¿sí? En este caso podemos ver que está intersecando en el eje X en un punto nada más. Entonces, ¿dónde están las otras dos soluciones? Porque si tenemos un polinomio de grado 3, según el enunciado, debemos de tener tres raíces del polinomio. ¿Verdad? Entonces, es acá donde mencionaremos los antecedentes para ir conociendo cómo fue que aparecieron los números imaginarios para que el teorema fundamental de la álgebra fuera verdadero, ¿sí? Ya no fuera refutado o considerado como falso. Es por eso que en los primeros estudios de ecuaciones de este personaje en el año 800 solo permitían las raíces reales positivas y por lo tanto el teorema fundamental no tenía ninguna relevancia alguna, como lo que mencionamos. No existía eso, no era real el teorema porque veíamos que solamente poseía, por ejemplo, un ejemplo específico para un polinomio de grado 2. Habían casos que no tenían soluciones reales, no tenían raíces reales. Entonces se consideraba que
que eso no era cierto el teorema fundamental del álgebra. Después tenemos a este personaje, a Cardano, que fue el primero en darse cuenta de que se podía trabajar con cantidades más generales que los números reales. Este descubrimiento lo hizo estudiando la ecuación cúbica con el fin de encontrar una fórmula para encontrar sus raíces. Cuando Cardano sabía que la solución debía de ser x es igual a 4, en este ejemplo específico que estoy mencionando, a pesar de que Cardano fue capaz de manipular estos números complejos, la realidad es que él mismo no los entendió en profundidad. Fue Von Berle, en su álgebra, publicada en 1572, el primero en dar una serie de reglas para manipular estos números complejos. Entonces, tenemos que estar conscientes de que el problema principal del teorema fundamental del álgebra para que sea confirmado como verdadero es la aparición de los números complejos. Entonces, esto se tenía que fundamentar su teoría, sus propiedades. Entonces, acá lo podemos ver que fue Von Bailey el primero en dar las reglas para trabajar con los números complejos. Después aparece este personaje, René Descartes, eh, que dice que en la parte de su geometría, publicada en 1637, se puede imaginar que para toda ecuación de grado n tiene n de raíces, pero estas raíces imaginarias no corresponden a una cantidad real. Entonces acá ya va apareciendo el teorema fundamental, el enunciado, pero todavía no se trabaja como tal las raíces, ¿sí? Entonces simplemente se conoce las raíces que son reales, pero las imaginarias todavía existen hasta este momento como algo no confirmado, no está en proceso de su construcción. Después, el primer matemático en declarar que las ecuaciones de grado n tienen n raíces fue este personaje, Albert, eh, publicada en 1629 eh, en esta revista, por decirlo así. Sin embargo, Gerard no dice que las soluciones puedan ser de la forma de A más B y, ¿verdad? Como sabemos, de la representación general de un número complejo, donde A y B pertenecen a números reales, lo que permitía que las soluciones procedieran de un campo mayor que los complejos. Este fue el problema que se abordó, ya que los matemáticos de la época aceptaron la afirmación de Girard como autoevidente. Creían que una ecuación polinómica de grado n había de tener n soluciones. El problema era demostrar que estas raíces eran de la forma a más b y con a y b que pertenecen a los números reales. Después aparece Leibniz en 1702, dio una prueba de que el teorema fundamental era falso, afirmando de que x a la 4 más a la 4 nunca podría ser definido como un producto de factores cuadráticos reales. Es cuando aparece Euler en sus cartas a Bernoulli y a Goldbach en 1742, demostrando el contraejemplo de Leibniz era falso. Fue en 1749 publica en su artículo Investigaciones sobre las raíces imaginarias de las ecuaciones. Fue capaz en demostrar que todo polinomio de grado n, tal que n sea menor o igual que c, tenía exactamente n raíces complejas. En 1749 intentó una demostración para el caso general, pero igualmente no lo logró.
Luego tenemos a este personaje, a D'Alembert. En 1746 hace el primer intento serio de la demostración del teorema fundamental del álgebra en su memoria titulada Investigaciones sobre el cálculo integral. Pero su demostración tenía varias debilidades. En primer lugar, usa un lema sin prueba que fue demostrado por Poisson en 1851. En segundo lugar, no tenía conocimientos suficientes para usar el argumento de compacidad para obtener la convergencia final. A pesar de ello, las ideas de su demostración fueron importantes. Después, Lagrange puso objeciones en 1772 a la demostración de Euler. Objetó que las funciones racionales de Euler podían conducir a cero sobre cero. Después, Laplace, en 1795, intentó demostrar el teorema fundamental de la álgebra usando una aproximación totalmente diferente a través del discriminante de un polinomio. Su demostración es muy elegante y su único problema es que sigue asumiendo la existencia de las n raíces. Y por último tenemos a Gauss, que usualmente